Hola amigos, visitantes y suscriptores de mi canal. Tengan ustedes un muy cordial saludo. En este vídeo vamos a hablar sobre los fertilizantes de las orquídeas. Así que bienvenidos y vamos con el tema. Vamos a definir lo que es un fertilizante. Es todo material cuya función principal es la de proporcionar elementos nutrientes a las plantas. ¿Y qué es fertilización? Pues es la acción de aportar fertilizantes a las mismas plantas. Vamos a ver a continuación cuáles son los nutrientes de las plantas. Es decir, todos los elementos que ellas necesitan para vivir. Carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, manganeso, molibdeno, cobre, azufre, hierro, potasio y por último boro. Estos son los 14 elementos necesarios para una correcta y perfecta fertilización de cualquier planta. Dentro de este listado existen dos grandes grupos, a saber, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos que se requieren en mayor cantidad. En este grupo se encuentran el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre y magnesio. En el grupo de los micronutrientes se encuentran los siguientes: carbono, oxígeno, hidrógeno, manganeso, molibdeno, cobre, hierro y boro. Todos estos elementos son absorbidos por la planta a través de la solución disponible en el sustrato, es decir, en estado iónico a través de las raíces. Esto es comúnmente denominado o conocido como fertilización de base, es decir, la fertilización que se hace a través de las raíces y en menor medida a través de las hojas y tallos. En la denominada fertilización foliar, el oxígeno y el hidrógeno son tomados por las raíces del agua disponible en el sustrato. De cada 100 miligramos de estos elementos captados por la planta, solamente utiliza uno en el proceso de fotosíntesis. Los micronutrientes son requeridos por las plantas en cantidades muy ínfimas, pero igualmente son importantísimos para el normal desarrollo de la planta. Podemos clasificar los fertilizantes en dos grandes grupos según su origen: orgánicos o inorgánicos o químicos. Los fertilizantes orgánicos son más completos, tienen menos posibilidades de quemado, que es un fenómeno osmótico. Su composición química es imprecisa, tienen poca exactitud de dosis, son más baratos, no se los puede combinar con otros agroquímicos, tales como fungicidas y bactericidas. La materia orgánica, tales como la harina de pescado, el estiércol de murciélago, deben ser descompuestos hasta sus iones para ser absorbidos por las raíces, lo cual hace que para el momento de su aplicación requiera un gran tiempo en su preparación. Para los fertilizantes inorgánicos podemos decir todo lo contrario. Es más, la tendencia hoy día en la floricultura y jardinería es hacia el uso de fertilizantes inorgánicos. Los fertilizantes inorgánicos para orquídeas fabricados en mi país vienen básicamente en tres presentaciones: aperdigonados de liberación rápida, tal como los que estamos viendo en la imagen. Este es un tipo de osmocote que tiene una durabilidad aproximada de 3 meses. El siguiente es el aperdigonado de liberación lenta. Este tiene una durabilidad aproximada de 8 meses. Es muy preferido por aquellos que no tenemos tiempo de estar cada rato fertilizando nuestras plantas.
El fertilizante se libera en proporción directa a la temperatura. A más alta esta, más rápido se libera el fertilizante, por lo que hay que tener cuidado en ese sentido, ya que podemos intoxicar la planta. La otra presentación son los fertilizantes líquidos. Generalmente estos vienen ya listos y son ideales para personas que tienen muy pocas plantas. Una tercera presentación y mi presentación favorita y la de muchos coleccionistas de orquídeas es esta, el fertilizante soluble. Esta presentación viene diferenciada en dos colores diferentes. Esto es un convenio o una normativa universal. Este de color azul claro es el que se emplea para el sostenimiento de las plantas, es decir, cuando la planta está dedicada únicamente al crecimiento. Viene en una proporción muy balanceada de los macronutrientes más una gran cantidad o prácticamente todos los micronutrientes, con una formulación en macronutrientes de triple 20, es decir, nitrógeno 20%, fósforo 20% y potasio 20%. La otra presentación es esta de color rosado. Se emplea para fertilizar las orquídeas cuando éstas están en floración. Lo que cambia es el porcentaje de concentración de los elementos mayores, 15% de nitrógeno, 5% de fósforo y 30% de potasio. Los elementos menores se mantienen en porcentajes inamovibles en ambas presentaciones. 13% de nitrógeno total, 6.5% de nitrógeno ureico, 1.4% de nitrógeno nítrico, 5.1% de nitrógeno amoniacal. Esta presentación de fertilizante trae su propia cuchara dosificadora. Esta hace un peso de 5 a 5,5 gramos, ideal para un galón de agua. Otros elementos menores que contiene este fertilizante son boro, cobre, hierro, manganeso y zinc. Cuando se habla de un fertilizante compuesto balanceado, es cuando las tres cifras de los macronutrientes son iguales. Por ejemplo, hablamos del triple 20 o del triple 15. Estos son fertilizantes que están en un término medio y sirven tanto para desarrollo como para florescencia. Pero si por ejemplo nos encontramos un fertilizante que tuviera más cantidades de fósforo y potasio que de nitrógeno, estaríamos hablando de un fertilizante exclusivamente para floración. Por ejemplo, un 7-15-10, un 13-35-16 o como el que estamos viendo, un 15-5-30. Estos son fertilizantes exclusivamente para cuando la orquídea empieza la floración. En general, los fertilizantes nitrogenados, es decir, aquellos donde la cantidad de nitrógeno es mayor a los otros elementos, son usados para el crecimiento de las orquídeas cuando éstas están pequeñas o cuando están en pleno desarrollo nuevos brotes. El porcentaje de los elementos también puede estar expresado en grado equivalente, que es cuando expresamos el nitrógeno, fósforo y potasio como óxidos. Se debe tener en cuenta el grado. Además de los fertilizantes compuestos, también existen los fertilizantes simples, es decir, aquellos que aportan solamente un elemento. Tal es el caso de la urea. Esta aporta solamente nitrógeno, pero esta no se emplea en las orquídeas epífitas, ya que la urea necesita de suelo para transformarse en nitrógeno asimilable. Por ello su uso quedaría restringido a las orquídeas terrestres, algo que no es nada práctico. Existen básicamente dos formas de fertilización. El sistema llamado edáfico, es decir, lo que se aplica al sustrato directamente,
Tal es el caso como en este momento que estamos aplicando osmocote de liberación lenta. Este es el primer tipo de fertilización, uno muy empleado, más que todo, como ya les decía en una parte anterior del video, cuando no se tiene bastante tiempo para estar fertilizando cada rato. Se debe tener en cuidado en especial en este tipo de fertilización en que el osmocote o fertilizante no quede en contacto directo sobre las raíces. La cantidad de osmocote a aplicar es más o menos de un gránulo por cada centímetro de diámetro de la maceta. Esa es más o menos una dosificación que empleo y que pues no he tenido problemas con ella. Quiere decir esto que si la maceta es de 10 centímetros aproximadamente se aplicarán 10 granos de osmocote alrededor de la planta. Generalmente y personalmente cuando empleo este sistema yo de vez en cuando lo complemento con con la fertilización foliar y no tiene absolutamente ningún problema. Lo importante y fundamental con este método de fertilización es no excedernos en la cantidad de osmocote, ya que cuando sube la temperatura, este se libera de manera muy rápida y puede llegar a quemar la planta. El otro método es el método foliar. En este el fertilizante se disuelve y se aplica directamente al follaje. Los foliares pueden usarse como edáficos, en cambio los edáficos no pueden ser utilizados como foliares. Los fertilizantes foliares deben tratar de aplicarse siempre por el en vez de las hojas, pues es allí donde se encuentran los estomas, y en las partes más jóvenes de la planta que son las más activas. Para lograr esto, personalmente lo que hago es con una muy buena presión en la bomba que empleo para fertilizar, que el cono o extremo donde sale el fertilizante sea muy amplio para que penetre por la parte inferior de las hojas y al mismo tiempo vaya también al sustrato. En este caso estamos fertilizando aquí como demostración para que vean gráficamente cómo se debe hacer. Estoy fertilizando plantas florecidas, entonces se está empleando fertilizante para floración. En este caso, si las plantas van para una exposición o si usted no quiere que las flores se le vayan a manchar, que es lo que generalmente puede suceder cuando se fertiliza y entran en contacto directo con el fertilizante, no evite regarlas, evite mojar las flores de manera directa, porque puede ocasionar algunas manchas en ellas y esto les quitaría valor en una exposición. El fertilizante soluble o foliar es el de más alto aprovechamiento por parte de las plantas, ya que lo que no absorbe la planta en el momento de la fertilización va y se deposita en el sustrato de base y queda esparcido en él de una manera muy uniforme, de donde es absorbido por las raíces. Una de las grandes ventajas del fertilizante soluble es su aprovechamiento inmediato por parte de la planta, ya que cuando ésta absorbe el agua, indirectamente absorbe también todos los elementos y nutrientes para beneficio de la misma planta. Ahora bien, las fertilizaciones se deben realizar en el día cuando los estomas están abiertos en la mayoría de las especies de orquídeas, generalmente en las de hojas blandas, es decir, aquellas especies que no tienen hojas coriáceas, tales como los Cymbidium, los Dendrobium, los Catasetums, los Mormodes, Cynoches, etcétera, etcétera. Esos tienen los estomas abiertos durante el día,
y aprovechan la humedad al 100%. Caso contrario es con las especies de hojas coriáceas. ¿Cuáles son las hojas coriáceas? Aquellas hojas que son, como su mismo nombre lo indica, como una correa, que son muy duras, que tienen como una especie de plástico impermeable en la parte externa, en la superficie. En este grupo están, por ejemplo, unas muy conocidas que son las catleyas, las palenopsis, algunas especies incluso de masdevallias. Estas especies se deben regar preferiblemente en la noche, que es cuando tienen sus estomas abiertas. De lo contrario, es como querer darle comida a alguien que está durmiendo y con la boca cerrada. La fertilización foliar adquiere mayor importancia en el periodo invernal, dado que las membranas se tornan menos permeables para la fertilización de base. Los fertilizantes fosforados son usados para plantas que están desarrollando la floración. Es importante en este punto hacer notar que la floración es producida por la inducción de la floración y que el fertilizante de floración solo aporta nutrientes a ella. Es decir, en ningún momento el fertilizante induce a la floración, sino que aporta los nutrientes necesarios durante el desarrollo de esta. Es decir, el fósforo solamente compensa la energía que gasta la planta en el desarrollo de su floración. Ahora viene la gran pregunta: ¿cuánto fertilizante debo aplicarle a mi orquídea? Pues en general los fertilizantes en las orquídeas se deben utilizar en bajas dosis y muchas frecuencias. Esto se debe principalmente a que las orquídeas tienen un crecimiento muchísimo más lento que el resto de las plantas. Veamos, por ejemplo, una planta de maíz, desde el momento de que nace de la semilla hasta el momento de su floración son más o menos 120 días, mientras que una orquídea está entre 6 a 8 años desde el momento que ésta germina hasta que aparece la primera flor. Lo ideal es que la solución fertilizante nunca contenga más de 800 partes por millón por litro de agua. Esto es lo ideal, porque a mayores concentraciones de fertilizantes, el agua sale de la raíz, mas no entra, condición indispensable para la nutrición vegetal. Es decir, los fertilizantes taponan los estomas, no dejando penetrar el líquido fertilizante y por consiguiente la planta muere. La concentración de un fertilizante va a depender, entre otros factores, del género de orquídeas. Por ejemplo, una banda requiere más fertilización que un cymbidium y más que los Paphiopedilums. Por esta razón, una dosis orientativa y general empleada en prácticamente todas las especies de orquídea es 1 gramo por litro de agua. Los fertilizantes solubles comerciales generalmente vienen con una cuchara que tiene una capacidad de acuerdo al fabricante. Es nada más seguir estas instrucciones. En cuanto a los volúmenes de agua, existen muchos recipientes o envases incluso que son desechables, donde vienen marcadas los litros o mililitros y se puede medir el agua o la cantidad de fertilizante tranquilamente en un envase de esos. En el caso de abonos orgánicos, por ejemplo la harina de hueso, para macetas de 12 a 14 centímetros, una cucharada cafetera cada 2 o 3 meses es más que adecuado. Para osmocote de liberación lenta, una maceta de 12 a 14 centímetros de diámetro, 1/4 de cuchara cafetera es más que suficiente al comienzo de la época de crecimiento de la planta. En caso de fertilizantes foliares, la dosificación como más universal, por así decirlo, es 1
gramos por litro de agua y la fertilización se debe hacer en un lapso de entre cada 7 y máximo cada 14 días. Ahora bien, si lo que encontramos comercialmente no son fertilizantes específicos para orquídeas, podemos emplear la mitad de la dosificación de cualquier fertilizante de uso agrícola. Quiere decir esto, que si empleamos normalmente 1 gramo de un fertilizante específicamente para orquídeas, pero no conseguimos en el comercio sino un fertilizante agrícola, vamos a utilizar no 1 gramo, sino medio gramo de ese fertilizante que hemos conseguido. Pero conservamos los tiempos o periodos de riego normalmente. Ahora bien, ¿con cuál de todos estos fertilizantes me conviene más fertilizar mis orquídeas? Pues dependerá de varios factores. Uno de ellos es el medio de cultivo. Si fuera orgánico, un fertilizante nitrogenado sin micronutrientes. Si fuera inorgánico, usaríamos un equilibrado con micronutrientes. Y para medios mixtos, condiciones intermedias. Bueno, mis amigos, hasta aquí el tema del presente video, la fertilización. Este es un video dirigido más que todo a los coleccionistas principiantes o amateurs, como es mi caso. Y como tenemos gran cantidad o variedad de plantas, todas revueltas, juntas, entonces el sistema más eficiente es el del fertilizante soluble. Los grandes cultivadores comerciales emplean sus propios métodos, hacen sus propias mezclas o tienen su propia formulación, ya que el objetivo de ellos finalmente es otro y es comercializar grandes cantidades de orquídeas. Disculpen que este video se haya prolongado tanto, espero en una próxima ocasión hablar específicamente de los fertilizantes orgánicos y de otras cositas que tengo por ahí entre el tintero y que es de mucha utilidad para todos nosotros los coleccionistas de orquídeas. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Thank you very much. Muito obrigado. Spasibo.